Yo, el padre Esteban Morales, he aprendido a escuchar cómo respira un pueblo. No es un sonido que se oiga con los oídos, sino con la memoria. San Miguel el Alto respira distinto al amanecer que a la tarde. En 1993, respiraba a pan caliente, a tierra húmeda, a campanas que no temían al polvo. Recuerdo bien aquel verano. El sol se quedaba demasiado tiempo en los techos. Las sombras eran cortas y aún así, algo oscuro comenzaba a crecer en silencio. Había un hombre entre nosotros que caminaba con la espalda erguida y el ceño tenso. Se llamaba Don Nicolás Reyes. Su paso era el de quien ha discutido con el cielo y cree haber ganado. Su mirada, la de quien no concede tregua a lo que considera un error. No lo juzgo. Solo digo lo que vi. Don Nicolás había pasado años predicando fuera de las paredes de nuestro templo. El atrio, la plaza, los portales, la orilla del mercado. Su palabra era dura con las imágenes. Su desconfianza hacia Nuestra Señora de Guadalupe era total. Algunos lo escuchaban por curiosidad, otros por convicción, otros por costumbre. Yo lo observaba desde cierta distancia, no por miedo, por prudencia. Cada alma tiene su ruta, y uno aprende a no interponerse en ella como un muro, sino a esperar como una puerta abierta. Lupita Martínez, su esposa, tenía el temple del maíz que resiste sequías. Sus manos sabían de frijol, de tortillas recién palmeadas, de rebozo azul para el fresco de la madrugada. En la casa vivía también Marisol, su hija de 6 años, ligerita como un canto, ojos de agua tranquila. Los domingos, cuando las campanas llamaban a misa, don Nicolás cruzaba la plaza con paso decidido. No entraba. Prefería el borde, los portales, la sombra del ahuehuete. A veces repartía folletos con versículos subrayados. A veces solo miraba. San Miguel el Alto, entonces, tenía ferias con papel picado y olor a copal. Los puestos ofrecían jarritos con atole, chongos zamoranos, mazapán que se deshacía entre los dedos. En las esquinas quedaban veladoras gastadas, imágenes de santos con flores de plástico, espinas de nopal apoyadas junto a los altares caseros. Las noches eran hondas. Los gallos cantaban antes de tiempo. Uno en particular, oscuro, parecía anunciar el amanecer con cierta urgencia. Algunos decían que ese gallo era un mal presagio. Otros aseguraban que era simple terquedad animal. No me importaba el significado. Me importaba el ritmo. Recordar es marcar un compás. Marisol comenzó a enfermar sin ruido. Primero vino el cansancio, luego la palidez. Después, un pequeño mareo que la obligaba a sentarse cuando el sol caía sobre la milpa. Lupita lo notó antes que nadie. Las madres miran como quien reza con los ojos. En el centro de salud de San Miguel hablaron de fiebre pasajera, de reposo, de agua fresca con limón y una sombra larga. Se siguieron indicaciones. Se buscaron infusiones. Se encendió una veladora discreta en un rincón de la cocina, aunque nadie lo comentara en voz alta. Don Nicolás no quería veladoras. Tampoco imágenes. Prefería la letra punzante de su escritura subrayada con lápiz. Sin embargo, en un cajón quedaba una estampa de la morenita que había sido de la madre de Lupita, desgastada en los bordes, pequeña como un secreto. Los días pasaron sin mejorar. Marisol dejó de correr, dormía demasiado. La fiebre subía y bajaba como una marea sin luna. La noticia se regó entre las vecinas con la discreción del rumor que no quiere hacer daño. Se prepararon caldos, se dejaron canastas de pan, se ofrecieron mandados al mercado. Yo pasé por la casa con la excusa de preguntar por la salud. Observé el patio limpio, el cordel con ropa pequeña, la cubeta cerca del aljibe. Respiré el olor a comino de un caldo de pollo y el silencio de una preocupación que ya no cabía en el pecho. En la esquina, la imagen de un santo niño con flores secas
Estaba vuelta hacia la pared. No pregunté. Aprendí hace años que la fe a veces se esconde para no alarmar a nadie. El gallo negro cantó esa tarde antes de que se nublara. Un viento caliente cruzó el callejón. Al caer la noche, la fiebre subió como si quisiera arder el mundo entero. Marisol temblaba. La piel le brillaba de sudor. Respiraba a saltos cortos. Algunos dicen que en momentos así se deshacen los argumentos. Otros aseguran que se aferran a ellos como a un tronco en río crecido. Lupita apretó el rebozo sobre los hombros. Tomó una decisión que huele a coraje. La madrugada los encontró camino a Guadalajara. El camión salió con sus luces cansadas. Atrás quedaron las milpas, el ahuehuete, el mercado que amanecía sin prisa. Adelante, el asfalto, los anuncios, los cerros con cicatrices. Yo supe que habían partido cuando me avisó doña Cata, la vecina. Nadie necesita campanas para anunciar ciertas cosas. La carretera en 1993 era un hilo gris que prometía hospitales y respuestas. A veces cumplía. A veces no. Marisol iba en brazos de su madre. Don Nicolás juntaba los labios en una línea dura. Sus manos eran dos piedras, pero dentro algo se movía como agua atrapada. El camión llegó a la Central Vieja y de ahí tomaron un taxi a la zona del Hospital Civil de Guadalajara. El tránsito era un animal impaciente. Los semáforos parecían interrogar al tiempo. Las puertas del hospital se abrieron con el chirrido de la urgencia. Luces blancas, olor a cloro, pasos que no descansan, camillas que pasan como flechas. Adentro, el tiempo cambia de medida. Los minutos se hacen largos, los relojes se vuelven discretos, los suspiros cuentan historias que nadie escucha del todo. Ingresaron a Marisol. La conectaron a monitores que parecían catedrales pequeñas con su liturgia de luces y sonidos. Las manos de las enfermeras eran rápidas y limpias. Los ojos, cansados, pero atentos. Doña Carmen Salgado estaba de turno esa tarde. Veterana en esa guerra sin banderas. De voz firme y gesto sereno. Sus pasos conocían cada esquina del pasillo. Doña Carmen entró a la sala donde Marisol respiraba con ayuda. Revisó, apuntó, acomodó, volvió a revisar. Luego, sin prisa, dejó junto a la cabecera una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Pequeña, con marco de lámina. De esas que caben en una palma. No hizo falta colgarla. Bastó con apoyarla en el borde metálico a la altura de los ojos. No hubo palabras. Solo ese acto sencillo que en algunos lugares es rutina y en otros, declaración. Algunos dicen que eso fue una imprudencia. Otros aseguran que fue un gesto de consuelo que no pretende convencer a nadie. Yo he visto ambas cosas suceder. En cada enfermería, la frontera entre lo humano y lo sagrado se vuelve borrosa. Mientras tanto, en San Miguel, el gallo negro volvió a cantar. A destiempo. Como si su garganta trajera noticias ajenas. Lupita miraba a su hija con una paciencia que dolía. La respiración de Marisol subía y bajaba. El monitor marcaba picos y llanuras. Don Nicolás permaneció de pie junto a los pies de la cama. La espalda recta. La mandíbula apretada. No había imágenes en su casa. Ahora había una frente a él. El hospital, por su parte, seguía con su propio pulso. Gente entrando. Gente saliendo. Susurros de pasillo. Carros metálicos. Olor a yodo. Un ventilador que jamás lograba refrescar. Las horas se hicieron largas. La fiebre cedía y volvía como si el cuerpo de Marisol tuviera su propio calendario secreto. Recuerdo la tarde que se les asignó una cama en una sala menos caótica. Una ventana alta dejaba entrar una raya de luz. Polvo suspendido como pequeñas oraciones que no saben dónde caer. Doña Carmen pasó otra vez. Se detuvo unos segundos. Acomodó la sábana. Revisó la vía. Tocó la frente de la niña. Salió. Afuera la ciudad seguía vibrando.
Los vendedores ambulantes ofrecían tortas, café en termos, pan de la central, motores, claxones, pregones. Mientras, en esa habitación breve, se libraba una batalla diminuta y absoluta. Nadie sabe en qué minuto exacto comienza una noche que cambia a una familia. Solo se siente. El médico de guardia dejó instrucciones. Se habló de una noche crítica. Se sugirió paciencia y observación. Los hospitales conocen esa palabra, crítica. Habita los pasillos como viento frío. Se posa en los hombros y nadie la quiere, pero todos la respetan. Lupita cerró los ojos unos segundos. No para dormir, para sostenerse. Don Nicolás pidió quedarse. No lo pidió con voz, porque aquí no uso voces. Lo pidió con esa insistencia muda de quien no está dispuesto a abandonar el borde de un abismo. La tarde fue entregándose al vidrio azul de las 6, luego al naranja cansado de las 7, después al gris que no se nombra de las 8. La imagen de la morenita seguía en su lugar. No brillaba, no se movía, solo estaba. Algunos dicen que en ese estar hay un lenguaje antiguo. Otros aseguran que son proyecciones del corazón humano cuando se encuentra cercado. He oído ambas explicaciones. Las dejo en paz. En San Miguel, el gallo negro durmió antes de cantar. Lo supe después. Las pequeñas anomalías se convierten en símbolo cuando la memoria las recoge y las enlaza con un hilo. Pasó otra enfermera. Ajustó un suero. Notó la mirada de don Nicolás. Siguió su ruta. La noche llegó con el peso del metal. Los sonidos se hicieron más finos. El tic del monitor se volvió una especie de metrónomo sin música. Guadalajara, desde esa ventana alta, era solamente un cuadrado oscuro. Yo, lejos, en San Miguel, no dormí. A veces la vigilia de un pastor no está junto a la oveja, sino al borde del silencio que la cubre. Cerca de la medianoche, el pasillo se volvió un río silencioso. Los pasos se hicieron de algodón. El aire, más frío. Marisol parecía leve, casi transparente. Como si el cuerpo hubiera pedido permiso para volverse luz y alguien todavía no respondiera. Lupita apretó el rebozo. Clavó la vista en el pecho de su hija. Contó respiraciones. Sostuvo el mundo con los dedos. Don Nicolás levantó los ojos. Los detuvo un segundo en la imagen a la cabecera. Volvió a bajarlos. Algunos dicen que en ese segundo se abrió una grieta. Otros aseguran que nada cambió. Los testigos no siempre están de acuerdo. Yo anoto. Para eso sirven los testigos. No para explicar, sino para registrar. El hospital, fiel a su naturaleza, ofreció su letanía. Un carrito de metal que pasa y se va. Un vaso de plástico que cae y no se rompe. Un suspiro contenido. Una tos. Una puerta que no cierra del todo. La imagen de la Virgen no dijo nada. Las imágenes no hablan. El silencio, a veces, sí. En San Miguel, el gallo negro no cantó a la una. Ese vacío de canto se convirtió, con los años, en metáfora. Entonces fue simplemente un detalle perdido en la noche. Hacia la 1:30, Marisol tuvo un sobresalto leve, un ascenso y luego un descenso. Pequeños montes en la pantalla. Nadie lo llamó milagro. No era el momento de nombrar. Era el momento de sostener. El reloj del pasillo avanzó. Nadie lo miró. Los relojes en los hospitales pueden herir más que curar. Doña Carmen volvió. Se detuvo otra vez. El gesto fue más cuidadoso. La mirada, más honda. 2 segundos de humanidad sin protocolo. Las veladoras en otra parte de la ciudad resistían su propia noche. Supe después que en una capillita de barrio, 2 señoras rezaban por los enfermos de nombre olvidado. En los barrios de Guadalajara, ese rezo sostenido es una corriente subterránea. A las 2, el viento cambió de piel. Nada visible. Una textura en el aire. Los hospitales tienen microclimas invisibles,
que uno aprende a notar cuando el alma anda descalza. Don Nicolás respiró hondo. La espalda pareció ceder 1 milímetro. Los hombros, algo más. Nada que un extraño pudiera notar. Suficiente para que la historia lo recordara. Las horas siguientes se volvieron semillas de un árbol que crecería más tarde. Aún no había ramas. Solo esa semilla bajo tierra. Quietud que en realidad era trabajo. Algunos dicen que el desierto verdadero se atraviesa en 4 paredes blancas. Otros aseguran que el desierto queda en las afueras, en el ruido, en la discusión, en la plaza. Yo he visto desiertos en ambos sitios. A las 4 de la mañana la ciudad dejó de insistir. Se volvió un animal dormido que respira hondo. El hospital, en cambio, no duerme. Nunca. Marisol descansó. La fiebre, por un rato, no subió. Sus manos, delgadas, parecieron más quietas. Su rostro, más suave. Lupita apoyó la frente en el borde de la cama, sin abandonarla. Don Nicolás quedó en pie, vigilando como se vigila la última vela en una tormenta. El cuadrado de la ventana se volvió gris. Luego azul. Luego algo indefinible que solo existe entre las 4 y las 5:30 de la madrugada. San Miguel, a esa hora, huele a leña. Guadalajara, a concreto húmedo. Los 2 perfumes se encontraron en mi memoria y se quedaron juntos desde entonces. El gallo negro, en algún patio, por fin cantó. Dicen que fue tarde. Yo solo anoto la hora. No sé si fue señal, desorden o simple hambre. Cuando la primera línea de luz rozó el borde de la ventana, la imagen de la morenita recibió un hilo pálido. No brilló. No cambió. Solo recibió. La noche crítica no había terminado. Quedaba por delante otra prueba. Nadie lo sabía con certeza. Pero el cuerpo aprende a presentir lo que la mente no alcanza. Yo cerré los ojos un segundo en el cuarto de la casa parroquial. Presentí el peso del alba sobre la familia. Supe que ese día tendría más horas que los días comunes. Los testigos aseguran que fue en ese amanecer cuando algo comenzó a ceder en el corazón de don Nicolás, como una puerta que deja de resistirse al viento. Tal vez. No lo afirmo. Las historias verdaderas tienen bordes difusos. Anoto. Sí, el orden de los hechos. Marisol, 6 años, ingresada en el Hospital Civil de Guadalajara. Noche crítica. Imagen de la Virgen a la cabecera. Lupita en vigilia silenciosa. Don Nicolás en pie, firme, con una grieta minúscula en el alma. Un gallo que canta fuera de tiempo. Una ciudad que amanece sin pedir permiso. El resto vendrá después. La semilla ya estaba bajo tierra. Faltaba la lluvia o el sol. Faltaba quizá el golpe del corazón que decide un rumbo. La mañana avanzó con ese pudor que tienen las cosas decisivas. Los pasos volvieron al pasillo. El médico cambió de guardia. Los sueros gotearon con su paciencia fría. El monitor siguió marcando su compás. Yo preparé café en la cocina parroquial. No podía hacer más por ellos que sostener la memoria y ofrecer silencio. A veces, ese es el trabajo entero. Marisol seguía. Eso bastaba para que el mundo no se quebrara. El gallo en San Miguel guardó silencio todo el día. Solo volvería a cantar en otra noche. Cuando las historias deciden un símbolo, no consultan a nadie. Así empezó todo. Sin estruendo, con una noche que no se nombró y un amanecer que se presentó sin promesas. Lo demás, lo que algunos llamarán providencia y otros pura coincidencia, todavía no había ocurrido, pero ya estaba en camino. Las noches en un hospital tienen una ley antigua. El cuerpo sabe que, cuando el reloj cruza cierta hora, la esperanza se recoge como las sillas después de una fiesta. No desaparece. Se ordena a un lado, por si acaso. A esa hora la respiración de la ciudad cambia de paso. Guadalajara se queda con sus murmullos mínimos. Un motor lejano, un perro que no entiende la magnitud de la madrugada.
Un guardia que intenta vencer el sueño con tragos de café frío. En el hospital civil, el pasillo donde descansaba Marisol se volvió una especie de río contenido. Las puertas respiraban con su propio ritmo. Los monitores marcaban el pulso ajeno de la vida. Yo, desde San Miguel el Alto, encendí veladoras en la capilla de la parroquia. El piso estaba fresco. La madera de los bancos guardaba los secretos de quienes ya no podían hablar. La cera corrió con su paciencia de caracol. Algunos dicen que la oración logra cruzar el campo, trepar cerros y tocar una frente. Otros aseguran que únicamente consuela a quien reza. Anoto ambas posibilidades sin desavenencia. En la habitación, Lupita siguió firme. El rebozo le sostenía los hombros como una mano vieja. Sus ojos no se apartaron de la niña. Cada respiración contada. Cada ascenso y descenso del pecho convertido en geografía. Don Nicolás se mantuvo de pie. No parecía cansado, y sin embargo el cansancio se acomodaba ya en los huesos. A veces los huesos saben antes que la mente. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe seguía en su sitio. Pequeña, enmarcada en lámina, con el brillo opaco de lo que ha consolado demasiadas manos. No exigía nada. Solo ocupaba su pequeño borde metálico. Doña Carmen, al volver de un cambio de vendajes, detuvo un momento su andar. No hizo ningún ademán extraordinario. Los que la conocen aseguran que su discreción era su modo de tocar lo sagrado sin desordenar lo humano. Acomodó una esquina de sábana. Observó el monitor. Se retiró con paso de quien vigila y no molesta. La hora crítica se estiró como un hilo tenso. Los minutos parecían losa. En algún punto cercano a las 2, el aire cambió de textura. No cualquier aire. Ese aire que en los hospitales sabe oler a metal, a desinfectante, a tela recién lavada. Algunos dicen que entonces, por unos segundos, flotó un perfume de flores. Otros aseguran que fue un eco traído en la bata de alguna visitante. Algún registro interno menciona un comentario suelto sobre olor a rosas, sin fecha exacta ni firma legible. Yo no afirmo nada. Solo consigno que los testigos no se pusieron de acuerdo. La fiebre de Marisol, mientras tanto, trabajaba su propio calendario. Una colina en el monitor, luego un valle, después un tramo llano. La vida también discurre así. La madrugada es una maestra severa. Desgasta argumentos con una lentitud impecable. Vi en mi memoria a don Nicolás, erguido aún, con los labios comprimidos. Podría haber estado en una plaza, frente a un atril, con los papeles subrayados dispuestos a la batalla. No lo estaba. Estaba a los pies de una cama de hospital, aprendiendo una humildad que no se enseña en ningún texto. Cuando el reloj imaginario tocó el borde de las 3, Lupita se llevó una mano al pecho. No fue un gesto dramático. Fue un modo de sostenerse desde adentro. Luego apoyó la frente sobre la baranda. No para llorar, para resistir. La ciudad vista desde la ventana rectangular era un mapa oscuro sin leyenda. Quizá un faro de ambulancia en otra calle, quizá una sombra que cruzaba, quizá nada. En San Miguel, el gallo negro no cantó esa madrugada. Su silencio se guardó en mi memoria como una moneda. No sabía todavía en qué momento la gastaría. Hacia las 3:30, algunos aseguran que la luz de la imagen pareció menos pálida. Otros, con razón, señalan que cualquier lámpara tiene sus caprichos y que los ojos cansados juegan bromas antiguas. El metal, a veces, refleja con desorden. La enfermera de guardia cambió el suero con manos entrenadas. Notó que la piel de la niña ya no ardía tanto al tacto. Lo anotó sin exclamaciones. La ciencia se cuida del entusiasmo como los monjes se cuidan del ruido. Un rato después,
Un médico joven revisó los signos. Habló de una estabilidad frágil, de una meseta. Las mesetas no prometen, conceden tiempo. En alguna parte del hospital, alguien dejó caer un vaso plástico. No se rompió. El sonido rebotó por el pasillo. A veces, una nimiedad se vuelve un suceso en la noche. Fue entonces cuando lo que yo llamo la grieta en el corazón de don Nicolás dejó de ser línea y se volvió abertura. No hubo proclamaciones. Hubo un hombre que bajó los hombros 1 centímetro. Una respiración más profunda que las anteriores. Una necesidad sin gramática. Lo vi con los ojos de la imaginación, que también son un testimonio si se usan con prudencia. El hombre se acercó un paso a la cabecera. No tocó la imagen. No apartó la mirada de su hija. El cuerpo entero fue oración, aunque la boca no supiera todavía cómo nombrarla. Algunos dicen que sus labios se movieron con una secuencia conocida por millones de mujeres viejas en las cocinas, por obreros en los camiones de madrugada, por enfermos en salas donde el frío se rehúsa a irse. Otros aseguran que solo respiró, y que esa respiración, por fin, no era un muro sino una puerta entreabierta. Yo, acostumbrado a escuchar confesiones que no usan palabras, entendí lo esencial. Un orgullo se rendía sin ruido. Un argumento dejaba de ser un arma. Una certeza se transformaba en un hambre más honda. A las 4, el hospital olía a café recalentado y toallas desinfectadas. Doña Carmen regresó para un chequeo. Se detuvo un poco más que antes. Sus ojos se suavizaron ante la niña. Las manos de Lupita, apoyadas en la baranda, tenían esa quietud tensa que solo conocen las madres. El monitor siguió marcando su compás con un obstinado descaro. Cada pitido era, a su modo, una campanada sin bronce. En la capilla parroquial, yo encendí una segunda veladora. El vaso de vidrio tenía una imagen de la morenita con estrellas mínimas en el manto. A su lado, una cruz sencilla de madera oscura. El aire estaba espeso, de silencio. Algunas ancianas del barrio, supe después, rezaron por los enfermos sin nombre. No sabían los apellidos. Nunca los saben. Rezaron igual. El mundo se sostiene también con esos hilos anónimos. A las 4:30, la temperatura de Marisol se mantuvo en el tramo más bajo de la noche. No era una caída espectacular. Era un descenso prudente, como de quien aprende a bajar una cuesta sin tropezar. Un papel en el buró registró cifras. La tinta azul no tiene devociones. Escribe lo que ve. A veces yerra, a veces acierta. Esa madrugada fue fiel a los números. Algunos dicen que un reflejo de la ventana cayó justo sobre la pequeña imagen y dibujó una línea de luz hasta la almohada. Otros aseguran que cualquier historia busca símbolos como quien busca piedras para cruzar un río. No me corresponde decidirlo. Anoto y sigo. La meseta se prolongó hasta el borde del amanecer. El amanecer en los hospitales llega sin pájaros. Traes, en cambio, pasos más decididos, cambios de turno, voces que vuelven. La primera claridad lavó el borde de la ventana. La habitación se volvió una acuarela blanquecina. Lupita cerró los ojos 2 segundos. No se durmió. Hizo un alto. El alto le bastó para no derrumbarse. Don Nicolás, con ese gesto nuevo que le quedaba grande y sin embargo ya le pertenecía, se mantuvo donde debía estar, junto. El junto a veces es toda la teología que necesita un corazón. En San Miguel el Alto, el aire olía a leña y a pan primitivo. Las hornillas despertaban. Las calles escuchaban el primer baldeo. Lo supe por costumbre. El pueblo entero tiene rutinas que se repiten aunque nadie les ponga nombre. El gallo negro eligió esa mañana para no cantar. Su silencio no fue estruendo. Fue una ausencia que espera. Hacia las 6, la fiebre no regresó al punto más alto.
Se quedó en un rango soportable, según los registros. Soportable no es un triunfo, es una tregua. Las treguas, a veces, cambian destinos. En el cuaderno clínico, una letra distinta consignó la palabra que muchos padres ansían leer. Estable. No garantizaba nada. Habría un respiro. Yo, lejos, preparé café de olla con piloncillo. Lo hice como quien ensaya una gratitud que todavía no se atreve a decir su nombre. El vapor salió con una forma que olvidé de inmediato. Los pasillos del hospital se activaron. Camillas cruzaron como silenciosos barcos. De alguna ventana entró un aroma a tortillas recién calentadas en el puesto de la esquina. Un señor arrastró un carrito con vasos y pan. La vida, obstinada, volvía a poner su mesa. Lupita se lavó la cara con agua fría. El rebozo, de nuevo sobre los hombros. El pelo sujeto, con prisa. La mirada igual de fija. Su silencio, más hondo. Don Nicolás sentía en las manos un temblor mínimo. No era cansancio. Era la corriente que deja en los dedos una represa cuando por fin decide abrir una compuerta. No hubo pronunciamientos. Hubo una promesa sin palabras, nacida en un rincón del pecho. No fue un voto solemne. Fue un hilo, como los que se anudan discretamente al borde de un retablo. Un gesto íntimo que solo Dios, si mira con atención, podría encontrar. Algunos dicen que esa promesa tenía nombre y destino: San Juan de los Lagos. Otros aseguran que solo fue una intención difusa, un deseo de caminar, si se concedía el tiempo, junto a quienes van en peregrinación. Nadie firmó aquel impulso. Por eso no se discute. La mañana avanzó con la moderación de las cosas que han visto demasiado. Marisol, al tocar el borde de las 8, descansó con el sueño que había rechazado toda la noche. El cuerpo, sabio, cobró la deuda de la vigilia. Su rostro se hizo menos tenso. Sus manos, más quietas. El hospital, en cambio, aceleró. Nuevos ingresos, nuevas salidas, carpetas de cartón con el borde ya gastado, timbres que no pedían permiso. Doña Carmen volvió una vez más antes de cerrar su turno. Anotó. Miró. Guardó en su memoria esa fotografía sin marco de una madre inmóvil, un padre con la espalda menos rígida, una imagen en la cabecera y una niña que, por fin, descansaba. Algunos testigos aseguran que, más tarde, cuando el mediodía estuvo encima, Marisol abrió los ojos con una lucidez breve y, al mirar hacia la ventana, sonrió. No dijo nada audible. La enfermera apuntó un gesto positivo. Otros, con cautela, señalan que los niños en convalecencia tienen destellos que engañan. Anoto las dos versiones y no las peleo. En San Miguel, el sol se afirmó sobre los techos. Yo había terminado de visitar a 2 ancianos enfermos. Regresé a la parroquia. Encendí otra veladora. El vaso de vidrio, esta vez, tenía flores rojas impresas y la palabra salud en letras viejas. La noticia me alcanzó como el borde de una ola. La niña seguía estable. No había empeorado. Habían hablado de observación. La palabra observación suena a atalaya. No promete, pero deja mirar más lejos. Aquella tarde don Nicolás encontró en el bolsillo de Lupita un rosario de nudos de cordel, suave de tanto uso. No era de ellos. Había sido de la madre de Lupita, según las memorias guardadas en la cocina. No lo exhibió. No lo escondió. Se limitó a sostenerlo en silencio, sin saber todavía qué se hace con una cuerda de cuentas cuando se ha vivido años sin tocarla. Algunos dicen que movió los dedos sobre los nudos, sin técnica, como quien aprende a contar otra vez, pero ahora las cuentas son de aire. Otros aseguran que lo dejó sobre la mesita, callado, y que la sola cercanía fue suficiente para reconocer una derrota íntima que ya no humillaba. La tarde fue mansa. La fiebre no trepó. El monitor no gritó. Los médicos hablaron de prudencia, de esperar, de ver.
Yo en San Miguel abrí el atrio para la misa de las 6. La gente entró con sus historias urgentes y sus rostros cansados. No dije nombres. No necesitaba. El corazón tiene su modo de designar sin pronunciar. Esa noche, de regreso a la casa parroquial, miré el cielo. Había un azul turbio, empolvado. Las primeras estrellas intentaban abrirse paso entre la vejez del día. En Guadalajara, Lupita acomodó el rebozo como si fuera un escudo. El rosario de cordel descansó a un lado. Don Nicolás se sentó por primera vez desde la víspera. Sus rodillas lo agradecieron con un dolor olvidado. Algunos dicen que, antes de que cayera del todo la noche, una enfermera joven, al ordenar, decidió dejar la imagen de la Virgen más cerca de la cabecera. Otros sostienen que nadie tocó nada, que fue ilusión de perspectiva. Las habitaciones pequeñas prestan trucos con la luz. A medianoche el hospital recobró su liturgia. Las ruedas de un carrito rodando como si supiera un secreto, un susurro detenido en la puerta, un bolígrafo que raspa el papel. Marisol respiraba con una regularidad modesta. La modestia, a veces, es el traje más bello de la esperanza. A la mañana siguiente, cuando la claridad fue plena, alguien trajo un jarrito con atole y un bolillo envuelto en servilleta. El olor a maíz tibio y canela hizo su trabajo de consolar sin pedir nada a cambio. El cuerpo también necesita liturgias terrestres. No hubo proclamación alguna. No hubo titulares. Hubo una frase sobria en el cuaderno y un cansancio distinto en los rostros. La noche crítica quedó atrás. No derrotada. Atravesada. Un rato después, Marisol abrió los ojos. Miró sin prisa. Pestañeó. Se quedó tranquila. La respiración encontró su compás sin la ayuda de máquinas que pretendieran ser pulmones. Más tarde, cuando el sol estuvo justo donde empiezan los rumores del patio, la niña amanecida posó la mirada en la imagen pequeñita. Algunos presentes aseguran que hizo un gesto leve, como de reconocimiento. Otros afirman que fue pura casualidad, un cruce de líneas entre la curiosidad infantil y la proximidad de objetos brillantes. Días después, contaría una cosa que aquí dejo asentada sin dramatismos. Hablaría de una mujer vestida de azul que, durante la noche, se sentó a su lado y la miró sin juicio, como miran las madres que no tienen miedo. No lo dijo como proclama. Lo deslizó como quien recuerda la sombra fresca de un árbol. Los más prudentes anotaron que el azul podría ser el reflejo de una bata, de una luz, de una cortina. Otros guardaron silencio. El silencio a veces es reverencia. Otras, defensa. Ambas me sirven. Don Nicolás, al escuchar ese relato días adelante, no discutió. Para entonces su discusión ya no era con los demás, sino con lo que en él había decidido ceder. Una fuerza desconocida, hecha de vergüenza y ternura, le enseñaba un idioma sin gramática, el de la gratitud que todavía no sabe a quién dirigirse. Esa tarde, antes de que el sol se doblara, el parte médico habló de mejoría. No de alta. No de seguridad. De mejoría. La palabra se sintió como un vaso de agua en la vereda. Afuera, el vendedor empujó su carrito con tortas y café de termo. Un niño pidió un panecito. Una señora contó monedas. La vida siguió su labor de hilar los días, aunque algunos hilos se deshilachen. Yo escuché las campanas de San Miguel al caer la tarde. Anunciaban vísperas. El bronce decía lo de siempre con las mismas notas, y sin embargo todo sonaba distinto. Había en algún punto del camino una puerta abierta. No sabía aún qué paisaje mostraba, pero el aire que entraba por esa puerta tenía otra temperatura. En el cuarto de la familia Reyes, la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe permanecía. Una lámina, un halo sin brillo, un borde.
Nadie puede explicar por qué un objeto así a veces sostiene más que una frase. Algunos dirán que fue sugestión, otros que fue gracia. Ambas palabras, colocadas con cuidado, pueden convivir en un cuaderno si quien escribe no pretende clausurarlas. Marisol cerró los ojos con serenidad. Lupita la cubrió con una sábana fina. Don Nicolás tomó el rosario de cordel y lo guardó en el bolsillo. No para exhibirlo, para sentir su peso discreto contra el muslo, como una moneda antigua, como una llave. La noche cayó sin aristas. Los pasos del pasillo se hicieron de algodón otra vez. La ciudad, afuera, recogió sus rumores. Yo, en San Miguel, apagué las veladoras gastadas. El humo dejó pequeñas espirales, como si los rezos, antes de salir al patio, se quisieran asegurar de su propio trazo. La historia en ese punto no pedía conclusiones, pedía reposo. El reposo es una forma de fe que no presume nombre. Mañana sería otro día. El tercer capítulo vendría con su propio pulso. El regreso, la casa, la estampa escondida en un cajón, la confesión pública que no pretende escándalo, el cambio en el corazón de un hombre que siempre creyó tener la razón. Por hoy, bastaba con esto. La noche crítica había sido cruzada. Una niña dormía. Una madre respiraba completa. Un padre guardaba en el bolsillo un rosario que no sabía rezar. Y en silencio, en alguna parte del mismo cielo, un gallo negro se recordó gallo. Los hospitales también conocen la palabra alivio. No la escriben en los expedientes. La aprenden en ciertos silencios. En la forma en que una madre respira completo por primera vez. En la manera en que un padre recobra el peso de su cuerpo y ya no tiembla. La mejoría de Marisol fue un camino de pasos cortos. Nada espectacular. Cada día un signo pequeño. Menos fiebre. Sueño más hondo. Una cucharada de caldo aceptada sin lucha. El rosario de nudos siguió en el bolsillo de don Nicolás. No era un trofeo. Tampoco un escudo. Era una presencia. Un objeto tibio que recordaba desde la tela una promesa sin palabras. Lupita se mantuvo en la rutina de los cuidados. Pañitos con agua. Una plegaria en la mente. Una vigilancia que no cansa porque ya no se pregunta si podrá cansarse. El gesto de su rebozo sobre los hombros se volvió parte del paisaje de la habitación. La imagen de la morenita, quieta en la cabecera, no reclamó protagonismo. Solo acompañó. Algunos dicen que los pasillos del hospital tienen memoria. Otros aseguran que son como ríos, olvidan a quien bebió y se van. No discuto. Me basta notar que esa semana, los pasos de doña Carmen fueron menos urgentes al acercarse a la cama de Marisol. Llegó el día del alta como llegan las cosas que no hacen ruido. Una firma. Un sobre con indicaciones. Una advertencia prudente. Observar, hidratar, volver si algo se tuerce. No hubo letras grandes. Hubo una salida discreta por la puerta de siempre. Afuera, la ciudad les ofreció su sol como si fuera nuevo. El vendedor de café en vaso y pan en bolsa cruzó el carro con ese tintineo de monedas que anuncia la obstinación de la vida. El camión hacia la central aceptó sus cuerpos cansados. El vidrio empañado dejó ver, a trompicones, la ciudad que se alejaba. Las calles se hicieron más bajas, las tiendas más pequeñas. Los cerros recuperaron su voz. Guadalajara quedó atrás como una palabra difícil que ya no hace falta pronunciar. En la ruta a San Miguel el Alto, la tarde se acostó lentamente sobre los campos. Había milpa y nopales, como siempre. Había también un matiz que no sé nombrar. Tal vez era el peso de la gratitud cuando aún no sabe su gramática. El gallo negro cantó esa noche a la hora correcta. No 2 veces. No antes. A la hora. Algunos lo tomaron como una gracia, otros como una simple corrección del instinto.
Yo guardé el dato como guardo las migas de pan sobre un mantel, sin prisa, por si hicieran falta. La casa de los Reyes recibió a la niña con su sombra fresca. El patio estaba limpio. Las macetas de ruda y albahaca en su rincón. La estampita de la morenita, aquella vieja de la madre de Lupita, seguía en el cajón de costura, entre agujas, dedales y una cinta de medir que había perdido la marca del 0. Marisol durmió en su cama. El monitoreo fue el oído de la madre y la vista del padre. El pueblo, con su discreción, dejó frutas, pan, caldos. No para ser vistos, para ser útiles. Algunos dicen que, esa primera noche de regreso, olió a rosas en la cocina cuando encendieron una veladora por gratitud. Otros aseguran que fue el ramo de claveles que trajo la vecina envuelto en periódico. Ambas versiones pueden ser verdad a su manera. Yo fui hasta la casa con el pretexto de una bendición sencilla. No llevé agua, llevé tiempo. Me paré en el umbral. Miré la serenidad nueva en el rostro de la niña, el pudor de Lupita, la incomodidad tranquila de don Nicolás. No dije sentencia. No impuse lecturas. Anoté hechos. Una niña se recuperaba. Una familia había cruzado una noche crítica. Una imagen seguía acompañando aunque nadie la nombrara en voz alta. Pasaron días que supieron a maíz hervido y jabón en batea. El ritmo del pueblo volvió a su compás. Las campanas marcaron horas. Los mercados ofrecieron su ruido amable. Una tormenta breve limpió los techos. La tierra agradeció con olor. En ese transcurrir, don Nicolás cambió su trayectoria. No fue de golpe. Fue la curva de los ríos que aprenden a rodear una piedra. Su andar se volvió menos recto, menos afirmativo. Empezó a llegar al atrio los domingos, como quien mide el terreno antes de entrar a un patio viejo. No cruzaba, pero se quedaba un poco más cerca. Llevaba siempre el rosario en el bolsillo. A veces, la mano posaba sobre él como quien recuerda una palabra que no quiere olvidar. El gesto no pedía observadores. Tenía una soledad buena. Algunos antiguos amigos de plaza notaron que ya no repartía papeles subrayados. Otros, que su mirada perdía la dureza y ganaba un cansancio limpio. No buscó discutir. La discusión se había agotado en otra parte, frente a una cama con una niña que respiraba en hebras. Lupita sacó un día la estampita vieja del cajón. La puso en una repisa, detrás de un vaso con agua limpia. No hubo ceremonia. El vaso se empañó un poco con el frescor de la tarde. La luz se reflejó en el borde de la lámina. Algunos aseguran que 3 golpecitos leves se escucharon en la ventana en ese instante, como una visita sin prisa. Otros dicen que fue el viento jugando con la rama del limón. Ambas cosas caben en el mismo minuto. Yo entendí que la casa había recuperado un centro. Los niños vuelven antes que los adultos a los lugares de calma. Marisol tomó la costumbre de tomar el sol en el patio, descalza, con un vasito de agua y la sombra a su medida. Algunos días se cansaba y volvía a la cama. Otros aguantaba hasta el ruido del carrito del pan. En la plaza, las semanas siguientes, vi a don Nicolás acercarse a ciertos rostros con un respeto nuevo. Se habla de conversión como si fuera una puerta que se abre de golpe. Yo la he visto más veces como un bisagra. Chirría, tarda, avanza 1 centímetro, retrocede medio, vuelve a intentar. No hubo anuncio. Hubo gestos. Una genuflexión breve en el atrio vacío al atardecer. Una veladora encendida de tarde en tarde bajo el nicho del barrio. Una moneda dejada sin ruido en la caja de la capilla. Los rumores del pueblo hacen su trabajo. Se dijo que don Nicolás había cambiado. Se dijo también que ya no quería hablar del tema en la plaza. Hubo quien quiso provocarlo para verlo caer en la vieja discusión.
No consiguió respuestas. La marea ya había bajado. El verbo de combate se había quedado sin orilla. La promesa hecha con los huesos se fue haciendo clara. Algún día, cuando la niña pudiera, caminarían hasta San Juan de los Lagos. No como vencedores, como deudores agradecidos de un tiempo agregado al calendario. El pueblo preparó su peregrinación anual. Los estandartes se repararon con hilo y paciencia. Las veladoras se compraron en la tienda de la esquina, por caja, envueltas en periódico que dejaba tinta en los dedos. Las mujeres buscaron rebozos menos gastados. Los hombres arreglaron los guaraches con una correa nueva. Los niños cargaron botellas con agua y bolsas de cacahuates. El día señalado, salimos antes de la luz. La carretera vieja se volvió camino común. Los cánticos no necesitan voces afinadas para abrir el cielo de la madrugada. Marisol no caminó todo el trayecto. Se turnó entre los brazos de la madre y un pequeño asiento en una camioneta amiga. La promesa no exigía hazañas, pedía presencia. En los descansos, el pan dulce sabía a premio. El café de olla sabía a origen. El sol fue subiendo con su constancia. Los pies aprendieron a trazar paciencia sobre asfalto. Algunos dicen que, en un alto a la sombra de un pirul, don Nicolás posó la palma sobre una herida vieja de su alma y la notó menos ardiente. Otros aseguran que fue simplemente la distracción del cansancio. No sé medir esas cosas. Solo sé que siguió andando sin el gesto de antes. Llegamos a San Juan de los Lagos con la tarde a medio cerrar. El templo recibió como reciben los que han visto todo, sin asombro, con paz. Las flores en los puestos, el papel picado, los promesantes con sus historias. Cada quien trae la suya como una cicatriz que ya no duele igual. Pero recuerda, no hubo discurso. No hubo manifestación. Hubo silencio compartido. Una veladora encendida. Una mirada que no pedía pruebas ni negaba dudas. Algunos aseguran que se escuchó una campanita leve en un rincón cuando Marisol se quedó quieta mirando hacia arriba. Otros dicen que fue el metal de un estandarte que tocó por accidente la pared. Ambas imágenes bastan. No preciso otra. Regresamos al pueblo por la noche. Los pies cansados traían su pequeña gloria, el cuerpo entero, su aprendizaje. El gallo negro esa madrugada cayó en su hora. Y sin embargo, todos supimos que la historia ya no estaba en el gallo sino en un corazón. Con el paso de los meses, don Nicolás fue desanudando su resistencia. No buscó apresurar rituales ni proclamó su cambio con altavoces. Se sentó atrás, muchas veces, con una discreción que enseñaba más que cualquier palabra. A veces, salía antes de que terminara la misa. A veces se quedaba a mirar cómo se apagaban las velas. No faltó quien interpretara su silencio como culpa. No faltó quien lo leyera como curación. Yo aprendí a no diagnosticar el misterio. Lo escribí en mi memoria con la tinta que uso para las cosas que no debo forzar. Un domingo, el atrio estuvo más lleno que de costumbre. No por curiosidad, por rutina. Los niños corrían. Las señoras acomodaban sillas. El olor a copal era leve. El aire sostenía la nota de un canto que no pretendía virtud. Don Nicolás dio un paso hacia adelante. No se apoyó en nada. No alzó la vista buscando aprobarse. Se quedó recto, con esa rectitud que ahora ya no hería. Respiró hondo. Algunos dicen que se confesó en público. No fue así. No hubo declaraciones que buscaran aplausos ni escándalo. Hubo una frase breve que yo conservo en la caja donde guardo los susurros. Un reconocimiento. No una tesis. De que su vida había dado una vuelta en el punto exacto donde su orgullo no pudo salvar a su hija. No la repito.
no porque se prohíba. Porque pertenece a ese lugar de los hombres donde las palabras se vuelven pan y es mejor comerlas que exhibirlas. Desde entonces, su cuerpo aprendió un lenguaje nuevo. La rodilla que cede cuando pasa frente al sagrario. La mano que entra en el bolsillo y toca el rosario con naturalidad. La espalda que ya no necesita demostrar. La boca que guarda silencio y por eso mismo habla. Marisol creció con una salud que exigía cuidado, pero no miedo. Jugó a la sombra de la bugambilia. Aprendió a reconocer el olor del café en la mañana y el crujido del pan al partirse. El relato de la mujer de azul se quedó como una huella suave en su infancia. No fue bandera. Fue sombra buena para los días de sol áspero. En la cocina, la estampita vieja de la morenita quedó junto a un vaso con agua y una flor corta. A veces la flor era ruda, a veces clavel, a veces nada. La imagen seguía quieta, en esa quietud que custodia sin invadir. De vez en cuando, alguien que no soporta las fronteras preguntaba si lo que ocurrió fue un milagro. Algunos dicen que sí, con un brillo en la mirada. Otros aseguran que fue una coincidencia afortunada, una meseta clínica, una mejoría debida a la atención correcta. Yo dejo que ambas respuestas se sienten en la misma banca. Aprendí que la fe y la prudencia pueden rezar juntas si nadie las empuja. Año con año, al llegar la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la familia enciende una veladora en la puerta. No hacen ruido. El fuego pequeño dice lo que necesita. La llama titubea y, sin embargo, no se apaga. Yo, cuando cuento esta historia, no persuado, no ordeno, no mido. Solo recuerdo. Recuerdo una noche crítica. Recuerdo un pasillo frío. Recuerdo una imagen en una cabecera. Recuerdo a una madre sosteniendo al mundo con sus manos. Recuerdo a un padre que guardó un rosario en su bolsillo como quien guarda un latido. Recuerdo un pueblo que rezó a su modo sin pedir créditos ni firmas. Recuerdo sobre todo que algunos dicen haber olido rosas y visto una luz. Que testigos aseguran que la niña nombró a una mujer vestida de azul. Y recuerdo que, más allá de nombres y explicaciones, hubo una vida que siguió. He dicho siempre lo mismo cuando me piden un veredicto. No tengo. Solo tengo esta memoria escrita como una vela gastada. Ilumina poco, sí, pero alcanza para caminar sin tropezar. En San Miguel el Alto, el gallo negro canta ahora en su hora. No es un signo. Es una costumbre recuperada. Me basta. Porque lo esencial, lo que cambia a un hombre sin obligarlo a ser otro, no necesita portentos. Necesita tiempo, humildad y una cabecera donde a veces, sin decirlo, ocurre lo que el lenguaje no sabe explicar. La historia termina donde la vida sigue. En la mesa servida, en el patio con sombra, en la iglesia con sus bancos, en la carretera vieja que lleva a San Juan de los Lagos, y en la paz, nunca absoluta, siempre suficiente, de una casa donde una niña duerme y un padre reza sin saber, todavía, si lo está haciendo bien.